Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Muy contentos de estar aquí grabando este nuevo episodio en el nuevo estudio, que es algo que he estado trabajando la última semana, por eso me han visto algo ausente. Y además he estado trabajando en otros proyectos. Hoy día vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un video especial haciendo un pequeño repaso de lo que pasó la semana pasada, que fue una semana determinante, fue una semana muy importante. Y justamente vamos a hacer un video repasando el atentado en Nueva Zelanda. Vamos a ver las implicancias que tuvo este atentado y que todavía está teniendo. Vamos a conversar un poco del perfil de este atacante, cómo ha reaccionado la prensa, cuál ha sido la narrativa, etc. Vamos a hablar un poco también de la visita de Bolsonaro a Washington DC para reunirse con Trump, que ha sido algo que era bastante esperado hacia allá bastante tiempo. Vamos a hablar un poco de la censura que está sucediendo ahora en internet y cómo le están callando la boca a muchos patriotas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, conservadores, etc. La semana pasada hubo un cobarde atentado en una mezquita, en dos mezquitas en realidad, en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. El autor de este atentado, un joven de 28 años, ya un hombre de 28 años, entró, como muchos de ustedes saben y habrán visto en los videos que circularon por las redes sociales, entró de manera completamente cobarde a una mezquita a abrir fuego contra gente que estaba completamente desarmada, mujeres y niños que habían ahí. Esto es absolutamente condenable. Este hombre escribió un manifiesto y en este manifiesto expuso sus razones para poder hacer justamente este atentado. El objetivo que él tenía con este atentado, y uno de los principales objetivos, era apurar, catalizar una guerra civil en Estados Unidos, producto de el tema de la segunda enmienda del control de armas, todo lo que tiene que ver con el control de armas. Así que por lo tanto él dice que incluso utilizó armas que están en cuestionamiento en Estados Unidos, justamente para poder apurar finalmente una guerra civil entre estas dos facciones, digamos los patriotas versus los socialistas, los demócratas, etc. En Estados Unidos hace mucho tiempo ya se viene hablando de este escenario, este posible escenario de una guerra civil hace bastantes años, y cada día que pasa, debido a que estas políticas progresistas no han retrocedido, todo lo contrario, se han afianzado aún más, tratando incluso de legitimizar de alguna manera todas estas demencias, estas locuras que propone la izquierda, como el asesinato indiscriminado de niños, el tema de terminar con la libertad de expresión, el tema de atacar a la segunda enmienda, el tema de constantemente estar atacando a la Constitución de Estados Unidos, etcétera, y un sinnúmero de cosas más. El atacante tenía muy claro cuál era el clima en Estados Unidos, lo delicado que está el clima, cómo a Trump se lo culpa absolutamente de todo por parte de la izquierda en Estados Unidos, y bueno, justamente utilizó este atentado. En su manifiesto él pone que su intención es acelerar esta guerra, esta supuesta guerra civil de la que tanto se viene hablando. Por lo tanto, su atentado no buscaba tener solamente un impacto en Nueva Zelanda, sino que era alrededor del mundo, y eso es justamente lo que hemos visto que ha pasado en este último tiempo. Hemos visto ese impacto. Él se declara admirador de la China comunista. Por lo tanto, podemos determinar que él es un comunista maoísta, los más radicales. Este tipo, a pesar de que la media, falsamente, a los minutos solamente, sin haber tenido ni siquiera mucho acceso a estudiar este manifiesto, ellos ya estaban declarando que este era un supremacista blanco de extrema derecha. Lo cual, si tú lees el manifiesto, es absolutamente falso. El tipo se identifica además con el nacionalsocialismo, lo que lo deja aún más cerca también de la izquierda, nacionalsocialismo. Así que incluso ocupa en la imagen del sol negro en la portada de su manifiesto, haciendo una referencia directa también al nacionalsocialismo, al ocultismo que había detrás del nacionalsocialismo, etc. Y habla del gran reemplazo. Habla de
se refiere al pacto de migración global dentro de este manifiesto. Se refiere justamente a que él no es admirador de Trump. Mucha gente puede pensar, no, pero es que este tipo debe ser... No, él dice que no le gusta ni Trump ni los cristianos. Por lo tanto, es una persona de izquierda. Esa es la realidad de este atacante. Cumple con todo el perfil de una persona de izquierda. ¿Cuál ha sido el problema aquí? La media, irresponsablemente, ha afirmado a los 5 minutos de que fuese este ataque que este era un supremacista blanco. Y lo han hecho, puedo entender yo, irresponsablemente, y con el convencimiento, con la idea clara de poder culpar justamente a quien ellos quieren culpar del atentado, amplificando aún más y continuando con este atentado. Si bien es cierto, para mí este atentado no terminó cuando mataron a estas 50 personas, sino que ha continuado, ya que la gente de izquierda que se ha creído esta falsa narrativa que han puesto los medios de comunicación, justamente piensa que ahora todas las personas que defienden su país, piensan que todas las personas que tienen amor a la patria y están en contra o son la disidencia de los globalistas, ahora son el objeto, son el blanco de los ataques de la prensa, tratando inmediatamente de relacionarnos a nosotros con lo que hizo un idiota al otro lado del océano, lo cual no tiene ningún tipo de relación. Pero la media, irresponsablemente, justamente lo que ha hecho es eso. Sin poner en un contexto, sin poner en una balanza la cantidad de masacre, de la cantidad de cristianos que se han producido los últimos años, incluso los últimos días, en diferentes partes de África y de Medio Oriente, donde los cristianos están siendo asesinados, donde las iglesias están siendo quemadas. Ni siquiera el Papa, su santidad, vamos a decir santidad, ha levantado la voz ni siquiera para defender a los cristianos, ni siquiera ha hecho esto viral. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero, el Papa negro que está precipitando todo esto. Es un Papa jesuita, el Papa de los jesuitas, el Papa negro. Y ahora se puede entender muy bien incluso la profecía de lo que hablaba Nostradamus cuando hablaba de este Papa negro, poniéndolo justamente en ese contexto. El Papa ha estado callado, no ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Papa también es un globalista, es un comunista y no ha sido capaz de defender a su pueblo. Todo lo contrario, está ejerciendo ese cargo para destruir a la iglesia desde adentro. Entonces lo que estamos viendo es que se ha usado este ataque para poder amplificar esta narrativa, para poder poner en un blanco a toda la disidencia, a todos ustedes, a toda la gente, incluso a todos nosotros, que podemos tener una perspectiva distinta sobre, por ejemplo, la migración, una perspectiva distinta sobre este establecimiento del nuevo gobierno mundial, una perspectiva distinta, en política. Entonces, se ha politizado este ataque completamente. Usando nuevamente a las víctimas, usando nuevamente a toda esta gente inocente que ha muerto en este atentado perpetrado por este cobarde. Otro de los fenómenos más peligrosos es que uno, al leer el manifiesto del tipo, incluso él hace una entrevista a sí mismo dentro de este manifiesto para dejar claro quién es él y cuáles son sus intenciones. Yo tengo mis serias dudas de que ese manifiesto haya sido escrito por él. Es posible, sí, pero también es posible que no haya sido escrito con él. ¿Y por qué digo esto? Porque es demasiado sospechoso, es demasiado evidente que detrás de el manifiesto solamente pretende justamente poder llevar una narrativa comunicacional y sirve más que para exponer sus propias ideas, sino que es un manual detallado de cómo seguir con esta narrativa por parte de los medios de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? A que este atacante sabía exactamente el impacto que este tipo de ataques tienen. Y el gran impacto de este tipo de ataques es el impacto comunicacional. Más allá de las muertes, es
el verdadero impacto comunicacional que va a tener un atentado como este. Cosa que este atacante manejaba a la perfección. Al leer el manifiesto nos damos cuenta que él tenía muy claro cómo quería proyectar este ataque, el alcance que iba a tener con los medios. Incluso, como les digo, él dejó hasta prácticamente una entrevista ahí para que pudieran conocer mucho más, para darle más información justamente a los medios. Esto es lo que hace a este atentado tan sospechoso, ya que un tipo de 28 años, yo no creo que tenga la experiencia para poder entender ese tipo de cosas, cómo funcionan los medios de comunicación desde adentro. Eso es lo que parece más sospechoso. Por otro lado, el tipo tenía perfectamente claro cómo esto se iba a amplificar, ya que lo deja prácticamente todo por escrito. Esto es lo que hace que sea bastante sospechoso, al menos el hecho de que él haya escrito este manifiesto. Probablemente lo hizo con otras personas y se nota que hay una asesoría comunicacional muy fuerte detrás de este manifiesto. El mainstream media también ha tomado al pie de la letra la narrativa que este tipo quería proyectar, este atacante quería proyectar, amplificando y continuando con el ataque, y ahora usando ese ataque para acallarle la boca a todo el mundo, a cualquiera que sea disidente. Otra de las cosas que hace muy curioso este atentado es el hecho de que se transmitió en vivo y nadie hizo nada. Hemos visto como a muchos activistas que son contrarios al globalismo, conservadores, etcétera, lo están censurando en tiempo real en distintas plataformas. Por lo tanto, es muy extraño que Facebook haya permitido que esta grabación corriera. El live stream, esta transmisión en directo que hizo este cobarde atacante, duró muchísimo. Más de 16 minutos por lo menos el video que circuló, que es el video prácticamente completo. Antes tengo entendido que él se dirigiera hacia la segunda mezquita que iba a justamente atacar. Y Facebook no hizo absolutamente nada. ¿Qué es lo que vemos? A los 20 minutos después del ataque, lo primero que hace CNN, los grandes amigos de Facebook, le dicen a CNN, le dicen, ¿cómo es posible que ustedes hayan transmitido todo esto? Ustedes deben reforzar el tipo de material y hacerse responsable por el tipo de material que se transmite en su plataforma. Justamente esto es lo que hace todo esto más sospechoso, porque hablan de justamente perseguir todo este tipo de contenidos violentos, que a mí me parece muy bien y es muy sensato hacerlo. Esto no tiene por qué tener que seguir expandiéndose. Y obviamente hay que ponerle un freno a los contenidos violentos. Pero lo que han salido a hablar ahora, este contenido violento, ellos lo están definiendo no donde hay ataque a personas, uso de armas, violaciones, todo este tipo de cosas que hemos visto que se han transmitido por Facebook, sino que ellos están hablando de discurso de odio. No están haciendo una referencia directa a ejercer la violencia, sino que están haciendo el show, CNN junto a Facebook y a otros lobistas como Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, están tratando de llevar esta narrativa de que Facebook debe hacerse responsable por el discurso de odio, lo cual es absolutamente falso porque atenta contra la libertad de expresión de las personas. Sí, estoy de acuerdo en que Facebook debería tener algún tipo de filtro, que es muy fácil probablemente hacerlo, justamente para poder permitir que ciertos contenidos, que el algoritmo filtre ciertos contenidos que contienen, por ejemplo, disparos, gritos, etcétera. Eso sería muy fácil de poner un filtro para que, hecho incluso con inteligencia artificial y ayudado de algún tipo de revisión humana, justamente para poder atrapar ese tipo de transmisiones y que no pasen más allá. Pero ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Usando nuevamente este ataque, siguiendo con el ataque que hizo este tipo, están siguiéndole al pie de la letra de la narrativa ahora para ir detrás de la libertad de expresión. Están ocupando este ataque para ir en contra de la libertad de expresión de las personas. Están culpando este ataque para culpar a los blancos en general de lo que hizo este tipo
al otro lado del océano. Eso es completamente ridículo. Y por otro lado estamos viendo que se está polarizando una vez más esta discusión, donde no se condena por otro lado la cantidad tremenda de ataques, la cantidad tremenda de víctimas que ha dejado el terrorismo islámico en diferentes partes del mundo. Es muy raro que un occidental vaya a atacar una mezquita. Eso prácticamente no se ve. Pero aquí no se puso las cosas en una balanza como debiese haberse hecho desde un principio, y no se condena la violencia de parte de ellos. Aquí lo sensato hubiese sido que los comunicadores, los grandes comunicadores, las grandes cadenas hubiesen llamado a la paz, a buscar el diálogo entre estas comunidades musulmanas que vienen llegando a distintos puntos de Europa y que por lo demás vienen a establecer sus propias leyes, y eso hace que entren directamente en conflicto con las comunidades locales y los países locales, porque a nadie le gusta tener en su casa un invitado que te viene a dar órdenes y te viene a corregir y a decir cómo tienes que vivir. Entonces, aquí lo sensato hubiese sido haber equilibrado esto y haber dicho: acá tenemos un problema, vamos a tener que hacer un esfuerzo en conjunto como sociedad, como humanidad, para poder empezar a lidiar con esto y empezar a bajar los niveles de violencia, condenar al terrorismo islámico, y también haber condenado este cobarde ataque. Pero lamentablemente esto no ha sido puesto en una balanza y esto se ha politizado tremendamente, como es lo que estamos viendo. Y el objetivo, como les digo, es callarle la boca a todo el mundo, es demonizar a Donald Trump con esto, es demonizar a las personas que defendemos nuestra patria, que tenemos una opinión distinta, que somos la disidencia al socialismo. Esa es la realidad. Y están politizando la muerte de estas personas, lo cual es una infamia, es como nunca antes se había visto en la historia de las comunicaciones. Vamos a ir ahora un poco al otro lado del mundo. Vamos a ver qué es lo que está pasando justamente en Washington, D.C. con la visita que hizo Jair Bolsonaro a Donald Trump. Era una visita que era muy esperada. Se reunieron, fue una visita bastante cordial entre ambos. Manifestaron después en una conferencia de prensa ahí que ellos compartían muchas visiones en conjunto, las cuales también están siendo demonizadas hoy día por los globalistas. La defensa de la familia, sacar la ideología de género. Me pareció muy bien lo que hizo Bolsonaro al referirse directamente a este tema en uno de los primeros puntos. La ideología de género, una de las cosas que más y está dañando a nuestros niños. Habló incluso de... recordemos que Brasil hace muchos años tiene restricciones con los norteamericanos para que entren al país y los hacen pedir una visa. Ellos en Brasil decían, bueno, los norteamericanos nos hacen pedir una visa a nosotros, nos hacen tremendos problemas para ir a Estados Unidos, por lo tanto nosotros hacemos lo mismo. Bastante valiente de parte de los brasileros ese tipo de políticas que lo hacen poco. Pero lo concreto hoy día, no sé si habrá habido un motivo político más allá, es muy probable, pero lo concreto hoy en día es que Bolsonaro va a facilitar también la entrada de los norteamericanos justamente a Brasil, sin tener que pasar por esa visa, por ese engorroso proceso de visa que tenían que pasar antes. Me parece muy bien. También manifestaron que tenían puntos en concreto justamente con Venezuela, que compartían las visiones con Venezuela. Y en el fondo aquí hay que ser bien claro. Ellos comparten una agenda que hoy día está tomando mucha fuerza. Esa agenda es de derribar al socialismo en Sudamérica. Este socialismo que lo único que ha causado es hambre, es muerte, es la persecución política de las personas, la pérdida de las libertades, el narcotráfico que ha explotado con estos países socialistas, etcétera. Un sinnúmero de cosas más que ya todos sabemos, y es cosa de ver el ejemplo de Venezuela. Hoy día Trump y Brasil, dos de las potencias de la región, sin duda Brasil solamente no ha ocupado su sitial como potencia porque ha tenido pésimos gobiernos. Ahora último ha tenido a prácticamente este usurpador de Lula da Silva,
que a pesar de estar metido en un montón de escándalos de corrupción, no me cabe la menor duda que se perpetuó en el poder de una manera fraudulenta. Eso es prácticamente un hecho. La gente sabe cómo se manipulaban las elecciones, cómo se robaban votos en distintas partes. Vamos a ver qué tal le sigue yendo a Bolsonaro. Hoy día Bolsonaro está haciendo algo muy parecido a lo que hace Trump en Estados Unidos. Él está trabajando en una campaña antisubversiva. Eso es lo que está haciendo. Está eliminando la ideologización en los colegios. Él habló justamente de que él quería formar y que Brasil necesitaba formar buenos alumnos, buenos profesionales y no guerrilleros ni ideólogos socialistas, porque al colegio definitivamente no se va a eso. Lamentablemente hoy día, como se ha perdido el contacto con el sentido común, con la realidad, mucha gente ya llega a pensar que esto es absolutamente normal. Bueno, Bolsonaro está justamente combatiendo eso, está combatiendo esta subversión ideológica que ha regado la izquierda en Brasil, desmoralizando completamente al país y legando solamente ideología para las futuras generaciones y dejando prácticamente asegurado el camino hacia el socialismo. Trump está haciendo algo muy similar, poniendo los valores cristianos por sobre todas las cosas, tratando de reforzar la familia, etc. Estos países están haciendo justamente una campaña anti-subversión. Sus políticas hoy día se basan en eso y eso es lo que hace que esto sea tan especial, lo que están haciendo estos dos países. Y yo me alegro, de verdad, es una visita que nosotros esperábamos hace bastante tiempo, que se reuniera ya Donald Trump con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video. Este es un repaso pequeño para ponernos al corriente de lo que ha pasado esta semana aquí en el acontecer noticioso. Tengo bastantes novedades que en el próximo video se las voy a dar. Voy a hacer un video de comunicación. Quédense conectados, atentos al canal porque vienen algunas novedades que yo sé que les van a afectar de manera positiva a todos ustedes. Los dejo invitados a compartir el video, a darle like y recuerden, apóyennos en nuestra campaña en Patreon para que podamos continuar existiendo. Es muy importante que tomen compromiso con el canal para que podamos seguir existiendo. Nos vemos en el próximo video. Ha sido un placer estar con ustedes. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.